Alichishit taytakuna mamakuna wakin llaqtakunapika alitutapas kapan kaymami ishinapas kutincha kushilla chayamunakupanchik kikinkunapa wasikunaman kutin rimashpa katinakungapa kay inti raymi hawa imashinata ña kay watapika ña tushushpa ima tandanajuspa ayllupura ñukanchikpa llaqtakunapillatapas ña tushuparkanchik shinallatak shuk llaqtakunapipas ñukanchik mama llaqtapillatapas shikan llaqtakunapas tushushpa shamunajupashka y shinallatak karu llaqtakunapipas shinakunatami ashakuta rimarishpa katinakungapa chayamunajupanchik nachu imashisami. Imanaya, bienvenidos todos. Estamos haciendo un programa intercultural y bilingüe también. Los quichuas hablamos quichua, hablamos español, somos bilingües y por eso este programa, el formato es de esta manera y también porque nuestros invitados y las personas que siguen APAC TV somos bilingües, ¿no es cierto, Narciso? Bienvenidos todos, agradecer al mercado mayorista Plaza Pimán porque es nuestro patrocinador, gracias a su apoyo y a todos los comerciantes que están trabajando en este mercado. Nosotros llegamos a sus hogares, también a Tambo Inti y Dalis Make-up Artist, quien es la encargada de proveernos el maquillaje a quienes estamos aquí y a los invitados. Este día, ¿qué tenemos para hoy, Narciso? ¿Cuál es el tema? Bueno, conocemos que nuestra provincia es también uno de los más diversos culturalmente. En esta ocasión pues vamos a tener el placer, el gusto de tener con nosotros a un alcalde, ¿no? Un alcalde del pueblo quichua Natabuela, con quien pues vamos a conversar. Nos parece muy importante conocer estos avances que como pueblos estamos también teniendo y esperemos que también muy pronto vayan creciendo este tipo de autonomías que cada pueblo necesita. Y también pues vamos a conversar con Ariruma Cowi, es poeta quichua, pero también conoce mucho de lo que es el Inti Raymi, lo que es la parte de cosmovisión de nuestros pueblos. Y también un activista cultural que es, diría que casi el responsable de que exista, es el creador o el ideador del Inti Raymi, de las universidades y diversidades, ¿no? Bueno, entonces con estos dos invitados muy especiales, de quienes vamos a aprender muchísimo, vamos a una pequeña pausa para invitarle al señor Manrique que por favor ingrese al set. Ya volvemos. Bueno, y ya estamos de vuelta con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente ustedes, quienes acaban de ingresar, están en el programa especial del Inti Raymi 2021, el Inti Raymi del reencuentro, Narciso. Lo hemos llamado así porque estamos en tiempos de pandemia y en el 2022, en plena pandemia, casi no se celebró el Inti Raymi, sin embargo en el 2021 ya algunas comunidades aquí en Imbabura se organizaron y pudieron celebrar. También sabemos que en Quito estuvieron celebrando. Y bueno, los invitados de hoy, Ariruma Cowi y el señor alcalde del pueblo Natabuela, de los Óvalos, ¿no? Sí. Él nos va a estar comentando cómo se celebró el Inti Raymi, o no se celebró de repente el año pasado, en el 2020, ¿no? Sí. Ajá, y en este año también. Entonces, bienvenido, señor Manrique. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes. La televisión que me da la oportunidad de venir a conversar un poco aquí con los compañeros. Bueno, vamos a hablar un poco del Inti Raymi.
En el 2020 no se pudo celebrar por la época de la pandemia, que estaba más fuerte, todavía aún no había llegado las vacunas, entonces no hubo cómo salir, o sea, no estaba permitido la aglomeración de la gente, entonces no se pudo festejar. En ningún barrio, en ninguna comunidad, Natabuela no celebró. En ninguna parte, en ninguna comunidad no pudimos festejar eso. Y tal vez familiarmente en las casas, así, entre Bueno, familias. sí, o sea, yo como presidente del Inti Raymi y como alcalde del pueblo Natabuela, yo soy al mismo tiempo soy prioste del San Pedrito, entonces yo les reuní a unos compañeros a mi casita hay unos compañeros de unas 20 personas para festejar, para bailar, o sea, en honor al santo patrono que es del San Pedrito, y como es para festejar el Inti Raymi, para que la costumbre siga viviendo, aunque sea poco, pero siga viviendo. Y este año, ahora el 2021, ¿cómo pasaron en Natabuela? En este 2021 solamente nos permitieron bailar, o sea, solo las vísperas nomás, por el recorrido, por las casas, solamente eso. Y ahí la toma de las plazas todavía no estaba permitido por época de esta pandemia que estamos viviendo. Solamente recorrimos las casas, las vísperas, y cada comunidad solamente bailaba en su comunidad. No iba, o sea, a otras comunidades, o sea, igual, o sea, se reunían los grupos de cada comunidad, pero dentro de su comunidad, nada más. Normalmente, antes de la pandemia, o me imagino que ya el próximo año también, realizan bastante la celebración en los óvalos, ¿no? Sí. Y toman la plaza, ¿no? Bueno, o sea, cuando no hubo esta pandemia, yo invitaba, o sea, como presidente les invitaba a las 25 comunidades de todas partes de Imbabura. Como venía, o sea, los que me acuerdo, bueno, Zuleta, Angochagua, La Esperanza, acá Peguche, iban una comunidad de Manzano Guaranguí, de los óvalos centro, o los óvalos alto, Natabuela, Pilascacho, otros eran de Santa Isabel, así infinitas, o sea, las comunidades que yo les invitaba, y ahí era en la toma de la plaza. Ahí es una aglomeración de la gente que la plaza nos queda pequeña para esas festividades. Ya vamos a ver unas imágenes de cómo se celebró años anteriores a la pandemia, ¿no? Porque estuvimos buscando en las redes sociales, en YouTube, dijimos, alguien debe haber subido algún videíto para poderlo compartir con todos ustedes y mostrar cómo el pueblo Natabuela celebra. Sin embargo, no encontramos, así que recurrimos a nuestro superarchivo de Bajo un Mismo Sol, y ahí encontramos algunas cosas que vamos a presentarles más tardecito. Narciso. Bueno, como decía, nos comentaba en cuanto a la toma de la plaza, ¿no es cierto?, se realiza en el óvalo. ¿Existe otro lugar en donde se toman también o solamente en los óvalos? Solamente en los óvalos nomás. Esa plaza por eso se llama la Plaza Cultural de los Óvalos, que está formada de hace cuántos años atrás. Esa plaza está ya programada para estas festividades, lo que es el Inti Raymi. Festejamos los días 25, es la toma de la plaza por motivo de San Juan. Igual el día 30, igual por motivo de San Pedro. O sea, son 2 días que hacemos la toma de la plaza. ¿Y esa toma, desde cuándo, recuerdas, le han contado? ¿Siempre sería en el mismo lugar o cambiarían? Siempre es en el mismo lugar, sí, o sea, eso ya yo me acuerdo desde que yo era pequeñito, que ya, o sea, mis papás, o sea, los mayores de cuenta, ¿no?, siempre se concentraban en la plaza para festejar esos programas de Inti Raymi. Don Antonio, yo le escucho y bueno, también cuando revisábamos los videos que les he mencionado, vamos a mostrarles más tardecito, el pueblo Natabuela habla de San Pedrito, de San Juan, de la Virgen del Carmen, hablan, ¿no es cierto? Sí. Festejamos a San Pedrito, pero también le oímos hablar de Inti Raymi. ¿Se trata de lo mismo? Claro. ¿Son cosas diferentes? ¿Por qué se habla con diferentes nombres a la misma celebración? Bueno, el Inti Raymi es porque por el solsticio que dicen, o sea, de
de junio, julio y agosto, ¿no? Y lo que pasa es que el Inti Raymi también festejamos a nuestros santos patronos, que son el San Juan y San Pedro. Entonces ahí se combina esa programación que es Inti Raymi, y al mismo tiempo festejamos a los dos santos que son patronos de la comunidad. La fiesta, no hablemos de pandemia, sino antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué día empieza y qué día estás cerrando? Ya, empezamos el día 23 con las vísperas de San Juan. 23, ahí comenzamos el recorrido, o sea, por toda la comunidad, o sea, un grupo de digamos, de unos 100 bailadores de cada comunidad. Y, o sea, recorremos toda la noche hasta el otro día, el día 23. Igualmente, bailamos el día 25 en la Plaza Cultural, que es la toma de la plaza. De ahí pasamos al día 28, que es la víspera de San Pedro. Entonces igual, asimismo, hacemos el recorrido por toda la comunidad. O sea, antes era por Pilas Cacho, o sea, de la comunidad de los Óvalos partíamos y salíamos por Santa Isabel, por Pilas Cacho, hasta que amanezca el día, o sea, hasta amanecer. Hasta el otro día, pues, tipo 9, 10 de la mañana, se terminaba ya, porque ya no se avanzaba ya a bailar y el recorrido ya bien maltratado ya. Eso en el recorrido de las vísperas. Y de ahí el día 29, el día 30, es el último día ya que cerramos ya el Inti Raymi en la Plaza de los Óvalos. Ahí es la toma de la plaza. El 30 es el último día. El 30, último día de... Pero luego vienen las mujeres. No, o sea, bailamos el día 30 mismo, bailamos una sola, o sea, las bombas de las mujeres y la bomba de los varones. El día 30 es una sola. Que cada comunidad, ahora ya, antes bailaba las mujeres así aparte, pero ahora vuelta ya, las mujeres entran por el círculo de adentro y los hombres por el círculo de afuera. Entonces hacemos una sola bomba, como la plaza también es grandecita, entonces si estamos unos 100, vamos por fuera. Las mujeres están unos 50, van por dentro. Entonces hacemos un solo círculo. Sí. Antes de ir a ver el tan mencionado video, preguntémosle un poquito más sobre cómo se celebra, ¿no? Háblanos un poquito de los sitios ceremoniales. ¿Se recuerda todavía, está en la memoria, los sitios ceremoniales del Inti Raymi en el pueblo de Natabela? Por ejemplo, el sitio donde se hace el baño ritual, el sitio donde la toma de la plaza se hace, no sé, ¿hay otros sitios? Claro, no sabrán, no, o sea, en nuestra comunidad no hacemos el baño ritual que dice que hacen por otras comunidades, no, nosotros no acostumbramos a eso, o sea, ese ritual. Nosotros lo que hacemos es damos los días de la víspera damos la visita al santo, que si es San Juan, damos la misa y seguimos el recorrido con el baile. Ahora se dice acá que con el baño ritual absorben la energía allá, ¿no es cierto? Y con esa energía bailan 5 o 8 días seguidos. Y los natabuelas, ¿de dónde sacan toda la energía para bailar? Y con tan fuerte que es la danza de ustedes, ¿no? Sí, ¿De dónde sale toda esa energía? ¿Cómo se explica usted? Creo que porque somos bien comidos. El mejor mote el mejor maíz de Imbabura, ¿no es cierto? Imbabura, o sea, produce en las faldas de Imbabura, produce las habas, el frijol, el maíz, que está sin químicos más que todo. Y, o sea, eso creo que nos mantiene fuertes a nosotros, porque nosotros la verdad, o sea, no nos cansamos. Y hasta el otro día, como le digo, 9, 10 de la mañana, nos retiramos a las casas ya, pero con toda la energía vuelta. Pasa un día, solamente descansa el día y al otro día continuamos bailando. O sea, y seguimos con la misma energía, seguimos bailando. Y usted dijo, del 25 se pasó al 28, entre el 25 y el 28, ¿también siguen bailando de casa en casa o están descansando? No, por eso, o sea, ahora el 23 bailamos de casa en casa. Sí. Amanecemos bailando al 24, ya entonces, el 24 bailamos hasta las 9, 10 de la mañana y ya, ahí cerramos. Vamos a descansar ya. Para ya el otro día 25, ya hacer la toma de la plaza. Ya, entonces ahí
Bailamos el 25 en la toma de la plaza, de ahí descansamos 26, 27 descansamos. Para el día 28 continuar con la festividad de San Pedro. Ahí sí está muy claro. Sí, amanecimos bailando del día 29 hasta así mismo hasta las 10 de la mañana y descansamos vuelta. Para ya vuelta a continuar con el día 30 ya, último ya para cerrar ya lo que es el Intireimi. Shina, rikuspa, katina hungapa, ashaguta rikugripanchi imasinata, natabuela, ayu yaktapika, Intireimitaka, tususpa yalipan, shinaka rikupashunchi. Natabuela se encuentra a 20 minutos de Otavalo, un poco antes de llegar a Ibarra. Y como en muchas comunidades de Imbabura, se celebran las vísperas de San Juan. Vamos a irnos a la casa de la familia Flores Manrique, quienes son los priostes que van ahora vamos a celebrar las vísperas de San Juan. Entonces les invitamos pues a que nos acompañen a la casa donde que se están reuniéndose todos para salir a la Santa Misa de las vísperas, ¿no? Ahorita nos vamos donde el otro prioste, ya está el Santico de la iglesia, de San Juanito. Entonces nos vamos para acá adelante, venimos de allá trayendo al Santico a la iglesia ya, a las vísperas, sí. Y ahí de las vísperas salimos, y nos echamos una vuelta en la plaza, bailamos, y ya salen al recorrido de las casas ya. A los santos, y a ustedes, hermanos, Es momento de salir y empezar a festejar al ritmo del Justastar, un paso característico del pueblo natabuela. Ahora estamos recorriendo las casas como es de costumbre. Vamos de casa en casa, bailamos toda la noche hasta cuando el cuerpo aguante. Mañana será el regreso tipo 8 de la mañana hasta la misma Plaza de los Óvalos, de donde arrancamos ahora el baile. Es el mismo sitio, el punto de llegada para el día de mañana, tipo 8 de la mañana estamos llegando. Ahorita están en la comunidad, están los primeros que somos nosotros, las opciones, los óvalos, está los óvalos alto, está Pucahuayco, está San Vicente, está el grupo de Natabuela, está Pilascacho. Y en el transcurso del tiempo ya va llegando más grupos invitados, que nosotros tenemos como unos 25 grupos que son de llegar. Hacemos la entrega, asimismo de una fabita de cerveza, un baldecito de chicha, un baldecito de puro para acá los compañeros de Pucahuayco, el sector de Pucahuayco de San Antonio de Ibar. Porque nosotros siempre tenemos nuestra tradición de venir a entregar San Pedrito aquí, verán. No somos muchos, pero queridos somos Pucahuaycos. Mira, Pucahuayco somos. ¿Desde cuándo está usted trabajando así tan arduamente para que salga bien la fiesta? Yo aquí de San Juan, son 2 años ya. 2 años de priosta lleva. Sí, 2 años. El otro año me hicieron priosta, primera vez. Ya con ahora son 2 años. ¿Y cada cuánto tiempo cambian de priostes aquí en Natabuela? Cada 3 años, pero nosotros voy a seguir a continuación yo. Sí, a continuación voy a seguir hasta cuando Dios me dé la vida. Dentro de las ceremonias, el fuego es algo que nos une, a más de darnos el calor, es el símbolo del sol cristalizado, realizado en ese momento, en ese tiempo, espacio de lo que se está haciendo la ceremonia o la ritualidad. Mis papás me han dicho que esto viene de todo el tiempo, nuestros mayores han sabido la costumbre de sacar la chamisa, dicen pues no sé,
que desde que la costumbre de ellos, los mayores, desde que decían que desde que sacar la chamisa, desde que era que se llamaban para que llueva, eso desde que era la costumbre, no sé cómo sería, no, porque dicen que también desde que decían que sacaban la chamisa, que desde que le estaban haciendo la barba al Taita Imbabura. ¿Cómo sería la costumbre? No, esas tradiciones en realidad sería de contar con nuestros mayores, ellos sabrían todo. Bueno, entonces les hemos presentado un resumen pequeñito de varios años, del 2013 a 2014 estuvimos en Pueblo Natabuela, en varias comunidades, recogiendo algunos de estas expresiones culturales de ese pueblo, por invitación de doña Rosita, su hermana, quien fue priosta, recuerdo, en el 2014, y un resumen preparado por nuestro compañero Edison Muenala, productor de este programa especial. ¿Cómo ha cambiado la fiesta, don Antonio? Digamos, en el 2019, ¿se celebraba así como estamos viendo en el video, o más bien va disminuyendo, va aumentando? ¿Cómo le ve usted? No, en vez de ir disminuyendo, va creciendo. Nos vamos fortaleciendo cada día más, porque ahora la juventud también está más emocionada y apoyan en todo, en lo que es, en esto de sacar la chamisa, en esto, hace yunta entre dos personas y también jalan la chamisa. Ahora no solamente es que el ganado jale la chamisa. Ya no con bueyes, sino con personas que van jalando. Ahora ya se amarran entre dos personas, se hacen como bueyes y jalan ellos la chamisa. Más bien estamos fortaleciendo más la tradición. Wow, eso lo tenemos que ir a ver. Ojalá ya pronto pase estos apuros de la pandemia y podamos participar más, ¿no? Claro. Narciso. Sabemos que hacen la toma, ¿no es cierto?, de la plaza, de los óvalos, ¿no? ¿Usted sabe tal vez por qué se toman esa plaza, ese espacio? ¿Tal vez había algo ahí en esa plaza antes? No, ahora esa plaza es por nombre de un señor que ha donado el terreno, ¿no?, para que se haga la plaza cultural. Entonces en ese tiempo él había dicho que siempre cuando hay festejos como está al frente de la iglesia, que siempre haya festejos de San Juan y San Pedro, Inti Raymi, que siempre entren a bailar ahí, que si es que no entran a bailar ahí, él les quitaría el terreno. Ya, entonces, como ya él le ha donado el terreno, el señor Miguel Guzmán, que en paz descanse, él ha donado el terreno y la gente ya comenzó a seguir, todos los años de que Inti Raymi a bailar ahí en la plaza. Y usted sabe, don Antonio, ahí hay una iglesia, vimos en el video, ¿no es cierto? Sí. Toda festividad primero empieza yendo a la iglesia. Toda festividad. Con la misa. Antes de que haya esa iglesia ahí, ¿qué había ahí antes? No, la iglesia, desde que yo me acuerdo, la iglesia. Pero sus abuelitos o bisabuelos, no sé, ¿se acuerda que decían qué había ahí? ¿Por qué llama tanto la atención o atrae ahí a la gente? Bueno, la iglesia es construida porque ahí, más arribitas de la iglesia, apareció la imagen de la Virgen del Carmen. En una piedra, en un cerco se había aparecido la Virgen. Y de ahí, en el tiempo, ahí era el padre Miguel Guzmán, un sacerdote de ahí de los óvalos mismo. Entonces él igual había donado lo que es el terreno, al frente donde ahora es la iglesia, había donado él para que hagan una iglesia, porque el pueblo de Natabuela, el centro de Natabuela, estaban queriendo llevarse a la Virgen a Natabuela. Pero como la Virgen pertenecía a los óvalos, entonces él donó igual el terreno para que construyan ahí la iglesia y que la Virgen se quede ahí. Eso, y por eso que es toda festividad festejamos, con la misa ahí en los óvalos. Y estaba pensando que tal vez no tendrá alguna relación
Todo este sector de lo que hoy es Antonio Ante, ¿no es cierto? Y hasta Caranqui, hay muchas tolitas, incluyendo no desde Otavalo, pero a ver, San Roque. Desde San Roque nosotros ya vemos tolitas. Sí. Ahí donde estaba la iglesia, de repente por ahí cerca hay una tolita o algo así. No, hay tolitas. Un terreno plano ahí, el terreno plano, sí. Por eso está juntamente con la casa del dueño que era, está la iglesia. Ya. Sí. Y anteriormente tal vez la comunidad tendría algún lugar en donde celebraban el Inti Raymi. No, eso sí ya no puedo ya recordar yo, Ya porque no sea, o sea, eso sí es sería, o sea, de unos mayorcitos de más, ¿cuánta que podrían haber contestado a esa pregunta? Claro. Sí. Y la toma de la plaza, ¿no es cierto? ¿Qué simboliza, qué significado tienen el tomarse la plaza para ustedes? Bueno, sabrá, nosotros como anfitriones de los óvalos, igual como yo, o sea, como presidente del Inti Raymi, y yo, o sea, la toma de la plaza es de que siempre tenemos que estar los anfitriones primeramente en la plaza. Entramos nosotros a la plaza y ahí comienzan llegando los otros grupos de invitados. O sea, no pueden llegar, o sea, ningún grupo, o sea, antes de nosotros a la plaza. Por eso es que nosotros, o sea, dicen el significado de la toma de la plaza, que es el grupo anfitrión tiene que entrar primeramente a la plaza. Eso es. Y bueno, tal vez en cuanto a las comunidades que se toman de Natabuela mismo, aparte de los invitados que ya nos contó, ¿quiénes nomás participan más? ¿Todas las comunidades participan? Todas las comunidades participan, ¿no? O sea, como le digo, yo les hago una invitación por medio de un oficio a todas las comunidades, entonces ellos asisten a la invitación. Entonces ellos igual, o sea, están, o sea, como le digo, son bienvenidos a la comunidad, y yo como el que les invito a los grupos, yo les fortalezco con chicha, trago y cerveza para el cansancio. A mí me sigue llamando la atención, bueno, antes de comentar tengo una pregunta, ¿no? Natabuela, propiamente digamos el casco urbano de Natabuela está de la Panamericana hacia abajo, sí. En cambio los óvalos está de la Panamericana para arriba, hacia el cerro, ¿no? Sí. La gente no va y hace toma de la plaza en el parque de Natabuela, hace en los óvalos, sí. Pero casi siempre las tomas de la plaza son en el parque central, en la cabecera parroquial o cantonal, ¿no? ¿Por qué en el caso de ustedes es allá arriba? Verá, lo que pasa es que en el centro de Natabuela ya hay bastante gente mestiza. Entonces casi a ellos no les interesa lo que es o sea, las festividades del Inti Raymi. Entonces por eso, o sea, nosotros o sea, de La Pana para arriba somos más indígenas, entonces nos vamos a la Plaza de los Óvalos. Porque esa plaza se llama la Plaza Cultural, entonces ahí festejamos todo lo que es cultura. En otras comunidades, por ejemplo, hay esa no rivalidad, sino esa dualidad entre los de arriba, los de abajo, y muchas veces también en esta celebración del Inti Raymi se producen también los tincus, ¿no? En Natabuela, ¿usted ha visto, le han contado? No, eso no se ha encontrado nada, o sea, igual, o sea, en las comunidades que yo los he invitado tampoco hay así problemas, así como hay en otras comunidades, hay peleas así. No, en la comunidad nuestra es todo tranquilo ahí. O sea, toda persona va, baila, chuma y retira tranquilamente a la casa sin ningún problema, sin estar armando problema a otros compañeros. Usted conoce la Pailatola, ¿no es cierto? Sí. Está ahí muy cerquita en Sí. Natabuela, un barrio de Natabuela, diría Claro. yo, prácticamente no. Para hacer las celebraciones del San Juan, San Pedro que usted menciona, ¿tiene alguna relación la Pailatola? He sabido que ese era un sitio especial, algo tiene esa Pailatola. ¿Usted conoce algo? Sí, bueno, o sea, dicen que ahí en medio, o sea, de la lomita de la tola, hay una cocha grande ahí. Sí, es como un cráter, es algo como así, una ¿no? paila mismo ahí, como una paila ahí. Y
según hay los comentarios de que ahí, debajo de eso, hay un altar de oro de los incas que está ahí. Y ahí estaban, o sea, iban a sacar el camino que estaba ya está cortado casi hasta ya donde comienza la tola. Y hay los comentarios de que no le dejó sacar el camino, que el tractor es que iba acabando y la piedra es que iba bajando para abajo, o sea, no le dejaba, o sea, romper la calle. Entonces, y que al chofer o sea, del tractor que está queriendo, o sea, romper, o sea, queriendo sacar la piedra, que le había, o sea, ya no podía sacar la piedra, ha dejado ahí para ir al otro día. Entonces, esa noche que le había, como en un sueño, le había revelado de que deje ahí, porque esto es un espacio sagrado, y que si él intenta sacar la piedra, que será desaparecido con toda máquina y la persona. Porque eso es un lugar sagrado, y que conversan que ahí está enterrado un altar de oro. Eso, por eso ¿Allá van y bailan? Claro. ¿Bailan? Ahí baila, o sea, festejamos el día 23 también, que nos invita el doctor Marco Lima. Él nos invita para allá. Ahí hacen la ceremonia, todo ahí, para coger energías. Sí, ahí sí nos invita, pero a ver, él nos invita unos 8 días antes del 23 de las vísperas que nosotros bailamos. Ya, qué interesante. Sí. Que se está recuperando un sitio ceremonial, ¿no? Sí. Esa bailatola Sí. que es gigante, es grande. Sí, es grande. Ahí, o sea, ahí llevan, o sea, todo tipo de alimentos y hacen una pamba mesa que se dice ahí. Y ahí se sirven los alimentos así, tendido en el piso ya. No estamos con platos, no estamos con cucharas ahí. O sea, ahí cogimos con la mano y comimos como ha sido la costumbre de antes. Una pamba mesa y comimos todos de la misma mesa. Ahora, para ir terminando esta parte de nuestro diálogo y poder conversar con Ariru Makou, y también que está a través de Zoom, está esperándonos en Quito y escuchando muy atentamente, me imagino, todo lo que nos está contando, transmitiendo don Antonio. Cuéntenos un poquito sobre la participación de las mujeres. No salió en el video, pero nosotros constatamos que ellas están con mucho tiempo de anticipación preparando los granos, los alimentos, pero también la vestimenta tan bonita, tan elegante que ustedes llevan para la toma de la plaza, ¿no? Bueno, sí, en ese ya unos 3 meses, ya cuando ya va a llegar el Inti Raymi, ya comenzamos a hacer la vestimenta ya, como es de nosotros el pantalón blanco, que nosotros llamamos el calzón ancho, y la camisa bordada, la faja, o sea, toda la vestimenta para el Inti Raymi es todo nuevo, o sea, festejamos con todo nuevo, igual, o sea, la vestimenta de las mujeres, ya asimismo ellas dicen que faltan unos 3 meses y ya comienza ya, porque de golpe, dígase, no hay dinero para comprar de la noche a la mañana, entonces ya vamos comprando de poco a poco, para ya ese día que llega, ya vestirse todo nuevo. Tiene que ser ropa nueva, a la moda, con las mejores galas para el Inti Raymi, ¿no? Así, o sea, los mejores colores en las camisas bordadas que nosotros ponemos, ahí ahora ya que es el bordado computarizado, sale ya los colores más vivos, que deslumbra hasta la vestimenta. En cuanto a los bordados, los colores, ¿no es cierto? Tal vez tiene un significado y también les identifican al pueblo Natabuela. Claro, o sea, el bordado de la camisa y el calzón ancho nos identifican donde quiera en el pueblo Natabuela. Ya nos ven con esa vestimenta, dice este Natabuela. Sí, porque en otras comunidades no se visten así como nosotros nos vestimos. Eso es. Algo que me llama bastante la atención es el chal que ustedes se cruzan y que es de liencillo y con, ¿cómo se dice?, con flecos hechos en macramé, ¿no es cierto? Es muy laborioso. Es del paño. El paño. El paño hecho a mano. Hecho a mano. Es tejido, hay unas mujercitas que tejen a la mano. Le hacen de distintas formas, algunas en pavos reales,
otros le hacen flores, otros así le hacen unos caballitos, de todo, o sea, pero tejido a la mano. O sea, eso es el paño, que va colgado, o sea, de la cintura para abajo, le ponen con un mantel acá en el cuello y le cuecen para abajo para que eso esté colgado. Y la vestimenta de baile es el paño, los pañuelos, el sombrero grande y el lacial que siempre está en la mano. Sí, eso es el... de todos los sombreros que utilizan los hombres quichuas aquí en Imbabura, el más grande es el de ustedes. Sí. ¿Usted se explica alguna razón de por qué? Bueno, porque la gente antigua de Natabuela han sabido utilizar ese sombrero. Por eso es que siempre ya nosotros también, ya, o sea, nosotros y los jóvenes que van viniendo van haciendo el mismo tipo de sombrero para que nos identifiquen como natabuelas. Porque esa vestimenta ha sido desde años atrás. ¿Y se va recuperando o se va más bien perdiendo? ¿Cómo le parece? No, estamos recuperando, porque hace unos 12, 15 años de atrás, ya casi San Juan ya no bailaban, ya no bailaban San Juan, ya salían unos poquitos, unas 20, 30 personas ya no salían. Y de ahí, con otro compañero, Alfonso Moreta, hicimos una reunión para ver, bueno, ¿qué pasa? Que el Inti Raymi está debilitando, se está acabándose. Entonces ahí hicimos una reunión e invitamos a los jóvenes y todos, o sea, para tomar más fuerza, y no resultó. Desde ahí comenzamos con más fuerza el Inti Raymi. Ahora casi no hay una casa que nos abastezcan. Entramos como 100, 150 personas a bailar en una casa. Entonces ya estamos de más ahorita. Y ahorita ya no alcanza. Ya no alcanza el espacio. Sí. Bueno, para cerrar esta parte, Narciso, preguntamos, ¿no? Tenemos comentarios, preguntas. Bueno, les animamos a que hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, que compartan esta transmisión para que más personas puedan conocer sobre las diferentes expresiones culturales del Inti Raymi. En este caso estamos con el señor alcalde del pueblo Natabuela, de los Óvalos, y nos está compartiendo esos conocimientos sobre cómo se celebra el Inti Raymi en su pueblo. Narciso, nos vamos a una pausita. Sí, en este momento vamos a una pausita, vamos a un espacio publicitario y luego pues vamos a regresar con Ariruma y bueno, vamos a seguir conversando. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Sukusta hukunata ya chichihuechi. Soco hari bazamari, ganga was bianu nami. Jega. Amogdon. Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushijuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinllachipasmi.
El Dr. José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Estamos de vuelta con ustedes, agradeciéndoles por su asistencia aquí al programa especial del Inti Raymi 2021, el Inti Raymi del reencuentro en tiempos de pandemia. Así se llama este espacio que ustedes están mirando, escuchando con nuestros invitados. Tenemos aquí a don Antonio Manrique, alcalde del pueblo Natabuela de Los Óvalos, y en este momento vamos a conectarnos y a saludar con mucho gusto a Ariruma Cowi, poeta quichua Otavalo. Hola Ariruma, buenas tardes. Seas bienvenido a este programa y queremos escuchar cómo te encuentras. Buenas tardes, Samia, buenas tardes, Mashi Narciso, Taita Antonio Manrique, compañeros de APAG, un saludo cordial. Bien, yo estoy acá justo en Canoa, en la costa. Wow. Por eso es que estoy con bastante miedo de moverme porque la señal de pronto no va a ser buena. Esperemos que tengamos suerte y que no haya interrupciones. Ariruma nos ha estado escuchando durante la primera parte de nuestro programa y ha escuchado todo lo que nos ha compartido don Antonio. Queremos hacer una primera pregunta. Don Antonio nos dice que para el pueblo Natabuela es muy importante la toma de la plaza ahí en Los Óvalos, y a nosotros nos queda, bueno, a mí personalmente me queda un poco la duda de cómo ¿por qué se hace justamente en ese lugar, en Los Óvalos, allá arriba en la comunidad, y no en el casco urbano de Natabuela, como suele suceder en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Otavalo, en Cotacachi. ¿Nos puedes ayudar con alguna información al respecto? Bueno, yo creo que es importante tener presente que todas las celebraciones de nuestros pueblos
están muy relacionados a la historia que hemos tenido que vivir en la época colonial y también en la época republicana, ¿no? Entonces, pensando en lo que sucedía en la época colonial, es necesario que consideremos, ¿no?, que los españoles implementaron una política de destrucción de las celebraciones de nuestros pueblos. En esa época, ¿no?, ustedes recordarán que al Inca Atahualpa le asesinaron en el año de 1533. Y más o menos por los años de 1543, 1550, 60, en esas épocas hay toda una reflexión desde las principales autoridades, sobre todo de los expertos en teología y filosofía. Y ellos promovieron en esa época una ley que se llama la Ley de Extirpación de Idolatrías, ¿no? ¿Qué significaba esta ley de extirpación? Significaba de que las autoridades que estaban residentes en esta parte del territorio, por mandato de las máximas autoridades, tanto de los reyes católicos como también del Papa, tenían que garantizar que las poblaciones de aquí tienen que ser evangelizadas, tienen que ser cristianizadas, ¿no? Entonces, fundamentados en esta ley, promueven todas estas acciones de ir desconfigurando la memoria de nuestras poblaciones, también de ir desconfigurando la geografía, los lugares sagrados de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, implementaron para lograr que se destruya la memoria, pues realmente deben haber sido muy traumatizantes, ¿no? Sin embargo, la fortaleza de nuestros pueblos, eso es algo que nosotros tenemos la obligación de ponernos a pensar en esta época, ¿no? ¿Por qué razón, a pesar de tanta violencia institucional, de una violencia legal y también de persecuciones y de torturas, ¿no?, de distintas prohibiciones, por qué razón es que estas celebraciones se han mantenido, ¿no? Y precisamente por esa manera de cómo nuestros antepasados trabajaron el tema de la memoria, ¿no? Cómo trabajaron la historia. Eso es bien interesante, ¿no? Porque si ustedes o si todos nos ponemos a relacionar, ¿no?, las principales que tenemos en todos los Andes. Por ejemplo, el Pauca Raimi está relacionado al equinoccio en marzo, febrero, marzo, ¿no es cierto? El Inti Raimi con el solsticio de verano, ¿no es cierto?, del mes de junio. Tenemos la Colla Raimi, asimismo, en el equinoccio de septiembre. Y el Capac Raimi tenemos en el solsticio de diciembre, ¿no? Entonces, esta estrategia, digamos, ¿no es cierto?, de ir generando una especie de anudamientos con los fenómenos de la naturaleza, probablemente contribuyó para que nuestros referentes culturales, ¿no?, nuestras matrices culturales, los fundamentos culturales de nuestras poblaciones se mantengan fuertes. Y como eran tan fuertes, entonces las autoridades españolas tintas estrategias, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, algunas referencias, ¿no?, históricas, por ejemplo, en el caso de la capital, en Quito, ¿no? Todos conocemos la Plaza San Francisco. Igual todos debemos haber ido al Quinche a visitar a la Virgen del Quinche, ¿no es cierto? Todos los lugares eran las huacas principales, ¿no? Pero el mandato de las autoridades era que se tiene que destruir esos lugares y sobre esas ruinas levantar las principales iglesias, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el caso de nuestros pueblos también, ¿no?, por decir, en el caso de Cotacachi, tenemos el parque principal en donde se ha concentrado, seguramente fue un sitio ceremonial importante, ¿no?,
Lo mismo en el caso de Otavalo, la Plaza de San Juan, ¿no? Porque son lugares emblemáticos que inconscientemente, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, pues podíamos ver cómo la gente de las comunidades del Hanan y del Lurin se concentraban para celebrar esta importante celebración. Yo tengo una pregunta. En otras realidades, pues digamos, ¿no? Por este mismo hecho de cómo... sí. Disculpa que te corte. ¿Qué importancia tiene esta toma de la plaza, esas tomas simbólicas que estamos conversando, ¿no es cierto?, en Cotacachi, en Otavalo, en los óvalos? ¿Qué importancia tiene para nuestros pueblos del norte? Sí, justo, y creo que he estado adivinando la pregunta y estaba yendo a esa parte de la reflexión, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo nuestras poblaciones han ido resignificando, ¿no?, los espacios, digamos, si es que en algún momento, ¿no?, como en este caso de la comunidad, porque antiguamente pues todos conocemos que toda nuestra provincia eran haciendas, ¿no? Entonces, con la presencia de nuestras comunidades, pues se ha ido como que recuperando u obligando también a las autoridades, a los hacendades en su debido momento, ¿no?, para que también se vayan como reconstruyendo estos espacios. O sea, ¿cuál es la importancia? Ahí hay una importancia histórica y hay una importancia política también, ¿no? Cuando nosotros vemos la experiencia de Cotacachi y de Otavalo, ¿no? Pero sobre todo en el caso de las comunidades de Cotacachi, ¿no es cierto? Como les manifestaba hace un momento, estos lugares deben haber sido los lugares ceremoniales, los lugares de concentración de nuestros antepasados. En estos lugares deben haberse encontrado seguramente, pues, como nos comentaba don Taita Antonio, ¿no?, algunas rocas que eran muy emblemáticas y que precisamente eran las huacas. Entonces, cuando las comunidades como las de Cotacachi, ¿no es cierto?, que están a la periferia de la ciudad, o sea, su objetivo es justo en estas fechas tomarse la plaza, ¿no? Y en esta plaza, pues, hacer presencia, ¿no?, ritual de la fortaleza de las comunidades. Entonces, es una especie de reconstrucción simbólica del espacio sagrado de nuestros pueblos, ¿no? Porque en estos... porque están, digamos, rompiendo con esas prohibiciones que históricamente, pues, en su momento existieron, ¿no? Seguramente, pues, las personas que pasamos de los 60 años, tal vez recordaremos, ¿no?, cómo nos contaban nuestros padres, en el sentido de que las autoridades mestizas, ¿no?, las autoridades de la ciudad, no les permitían atravesar el parque central de las distintas ciudades del país, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues, digamos, el parque, ¿no es cierto? Entonces, en esas épocas tan complicadas, estas fechas, en cambio, como que pillan todo esos prejuicios, de esas formas de discriminación, y simbólicamente, digamos, se apoderaban de su espacio, y era una manera de decir, aquí estamos, ¿no? Aquí vamos a estar siempre, y de aquí nadie nos va a mover, ¿no? Y tal como hemos podido ver, ¿no?, como en los últimos años se ha venido fortaleciendo, ¿no es cierto? Porque en el caso de nuestra provincia, este proceso de cómo se viene fortaleciendo el Inti Raymi viene desde las décadas de los años 60, 70, ¿no? Cuando en esas épocas, pues, hay distintas generaciones, grupos culturales que están trabajando para que no se pierdan estos valores culturales, espirituales, ¿no? Y finalmente, pues, yo creo que en este sentido, ¿no?, cada vez, y sobre todo en esta época de pandemia, también se ha dado importancia en reflexionar la parte espiritual, ¿no?
porque la parte festiva, como decía Taita Antonio, digamos, en todos los lugares, la celebración es, pues, digamos, vital, es muy fuerte, ¿no? Cada vez los jóvenes a buena hora, pues, se van uniendo. Pero lo que nos hace falta, en cambio, es trabajar la parte espiritual, ¿no? Trabajar y hacer un esfuerzo por entender cuáles son los significados de toda esta celebración, ¿no? Como ustedes saben, pues, digamos, el Inti Raymi está acompañado de varios rituales que son muy importantes, y esos rituales nos dan como la pista de que era efectivamente una fiesta espiritual, ¿no? Una especie de fiesta sagrada que se celebraba, pues, en estas épocas. Bueno, sabemos que el Inti Raymi se celebra también en otras provincias, en otros lugares, tal vez con nombres que impusieron la religión, no sé, como Corpus Christi, como San Juan, como San Pedro, ¿no? Pero están celebrando, en la esencia están festejando, ¿no es cierto?, honrando a la Madre Tierra, al Sol. ¿Sabes si también este tipo de manifestación cultural, rituales como la toma de la plaza o Tinku, se realizan también en otras provincias, en otros pueblos? Bueno, en estas últimas décadas, ¿no? Como, bueno, ya ustedes igual han experimentado toda esta experiencia, ¿no? Porque debemos tener presente que las cosas que se van dando, ¿no?, en nuestra provincia y en el país son consecuencia de procesos, ¿no? Por un lado, digamos, está presente la fortaleza cultural de nuestros antepasados, de nuestros mayores, de nuestros abuelos, que gracias a ellos, pues, han logrado, ¿no?, a pesar de tanta discriminación, han logrado mantener vigente nuestros valores culturales, ¿no es cierto? Pero en las últimas 4 décadas, en cambio, ha habido todo un resurgimiento. Hemos vivido una experiencia de reflexión, de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la década de fines de los años 60, mediados de los años 70, cuando están haciendo la Federación Indígena, ¿no? Hay que recordar que en esa época la federación se llamaba Federación Campesina, ¿no? Y en esa misma época habían los grupos culturales, ¿no?, como el grupo Peguche, el grupo Rumiñahui, Ñandamañachi, el grupo Braje, el taller cultural Causanajunchi, el grupo Mushuguaira Huacamuju. En Ibarra, pues, estaba también personajes como Enrique Quemales, los Ibaya, ¿no? Entonces, una serie de personajes que también están actuando en esa época, ¿no?, y que están contribuyendo en el resurgimiento de nuestras manifestaciones culturales, ¿no es cierto? Entonces, decían, ¿no?, que todo esto es consecuencia de estos procesos sociales, de estos procesos de reivindicación, de los levantamientos, y también del sistema de educación intercultural bilingüe, ¿no? En este caso, para que el Inti Raymi se haya expandido prácticamente a nivel nacional, ¿no? Digamos, ahí hay una gran contribución del sistema de educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto? Porque en sus programaciones siempre han incluido la celebración de las distintas fiestas, ¿no? Entonces, y los levantamientos, pues igual, ¿no? Ustedes recuerdan que el levantamiento de 1990, por el mismo hecho de que fue en junio, muchos le llamaron el levantamiento del Inti Raymi, ¿no? Y las distintas acciones que se han hecho, pues ha ayudado también, ¿no?, para que esto se lo vaya recuperando. Y fundamentalmente vayamos también reivindicando el nombre, ¿no? Porque los nombres también tienen mucha importancia, ¿no es cierto? En nuestro mismo cantón, todos recordaremos que por la imposición de los religiosos, de las autoridades, esta importante celebración le decíamos la fiesta de San Juan, y luego pues teníamos la fiesta de San Pedro, ¿no es cierto? Pero precisamente estos movimientos culturales
contribuyeron, ¿no?, para que se recupere el nombre en la lengua materna. Y por esa razón es que con las distintas reuniones, asambleas, talleres que se realizaron en esas épocas, se recó con el nombre de Inti Raymi, ¿no? Y en el caso por ejemplo, de Otavalo, de las comunidades de Cotacachi, la mayoría ya dice, es la celebración del Inti Raymi, ¿no? Ya muy pocos a veces se refieren con el nombre de San Juan. Entonces, ahí, en ese hecho de cómo nombramos las cosas, hay una reivindicación política, cultural, de reafirmación de la identidad, de la recuperación de la memoria de nuestro pueblo, y también el tema de la parte espiritual, ¿no?, que como manifestaba antes, es importante que las nuevas generaciones se trabaje, se investigue la importancia de la parte espiritual, ¿no?, porque eso nos hace falta en este tiempo. Ya, sí, muchas gracias por tus explicaciones, Ariruma. En este momento vamos a pasar a ver un pequeño resumen igual que nos ha preparado nuestro compañero Edison Muenala, productor de este especial, del Inti Raymi Transnacional 2013. Ocasión en la que nosotros igual en APA, que en el programa Bajo Mismo Sol, hicimos un especial por el Inti Raymi que se celebra en diferentes países del mundo. En esta ocasión vamos a ver el Inti Raymi de México, y hemos seleccionado específicamente parte donde nuestra corresponsal en México nos cuenta cómo se realizó una toma simbólica de las calles del DF, ¿no?, por los quichuas otavalos que están radicados y que están trabajando allá en México. Veamos el video, por favor, y volvemos para los comentarios. Lo más interesante de este evento fue la participación de población muy joven, ¿no? Entre ellos niños que iban vestidos con sus mejores galas. Las mujeres, sobre todo las niñas, iban vestidas muy elegantes, iban decorando fachalinas, anacos, para ir elegantes a este evento. Cuando llegamos a la calle Madero, que es esta calle tan importante, nos encontramos con otro grupo, otra familia, ¿no?, que había estado esperando al resto del grupo para empezar ya desde ahí a caminar hasta el lugar donde iba a celebrarse la fiesta. Pasamos por la Plaza de Bellas Artes, que es uno de los lugares más impactantes de la ciudad, y desde ahí ya caminamos hacia el local. O nos hayamos sentido de alguna manera intimidados por la reacción de la gente, ¿no?, sino como que fue algo que se debía exaltar, algo que debía demostrarse. Hay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar, cariñito. Hay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar, cariñito. Aquí a los quichuas otavalos, en todas las ciudades en las que estamos, no nos reconocen como indígenas, sino como ecuatorianos. Entonces, mientras se hacía esta reunión de todos los músicos y danzantes en el centro de la ciudad, muy cerca del Zócalo, en una de las calles principales de la ciudad, era impresionante cómo la gente empezaba a cuestionarse, ¿no? ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Y qué hacen aquí? ¿Viven aquí? ¿Son indígenas de dónde? ¿No? Entonces, fue bonito poder decirles, ¿no? Nosotros somos quichuas, somos otavalos, viajamos desde mucho tiempo antes a muchos otros países, estamos en todas partes del mundo, ¿no? Y estamos aquí en México. Es
y este es un evento muy importante de nuestra identidad, de nuestra cultura. Se está celebrando el solsticio de verano y esta fiesta la hacemos en nuestro país y hoy la queremos presentar acá, la queremos traer acá, celebrarla y permitir que ustedes también conozcan esto. Y fue como un elemento, sí, de mostrar presencia, ¿no? Pasar por las calles principales, tal como hacemos en la ciudad de Otavalo. Es como una toma simbólica de la ciudad, ¿no? Estamos aquí, estamos presentes y estamos siendo parte de esta sociedad. Yo creo que los quichuas, a través de esta migración transnacional que hemos tenido durante décadas, estamos también globalizando parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, ¿no? Ahora aún más con este tema del Inti Raymi, ¿no? No solamente nos pertenece a nosotros, ya realmente le pertenece al mundo, y donde haya un quichua Otavalo, por lo menos va a haber alguien que va a ir llevando parte de esta identidad, parte de esta cultura, e incluso puede celebrarse el Inti Raymi, ¿no? Pude ver varios quichuas que celebraron el Inti Raymi en México y que luego pudieron ir a Chicago y Nueva York, ¿no? Y muchos otros regresaron a Otavalo a celebrar. Entonces lo interesante fue que se pudo tener la misma fiesta en diferentes lugares, ¿no? Y participar de ellos. Yo pienso que el mundo nos está quedando pequeño a los quichuas de Otavalo. Bueno, antes de continuar conversando con nuestros invitados especiales, me voy a dar lectura de unas preguntas que nos llevan por Facebook. Anca Maldonado pregunta: ¿cuáles han sido los elementos más importantes para que se mantengan las celebraciones? ¿Y cómo cree que se irá transformando con el tiempo? Dice, ¿no? Y también hay un compañero, Atu Guaira, dentro del pueblo Natabuela, las mujeres también entonan instrumentos musicales, dice, ¿no? Y hay una última pregunta de Rodrigo Cachimuel, que dice también: ¿cuál sería la parte espiritual que hace falta investigar? Dice, ¿no? Antes de responder las preguntas, hay que darle los merecidos créditos a la corresponsal Citoa Maldonado, que estuvo haciendo sus estudios allá en México y nos apoyó en esa ocasión, en el 2013, haciendo la cobertura de este Inti Raymi en el DF. Pasemos a las respuestas. Por favor, no sé quién empieza, tal vez Ariruma o compañero de Natabuela. Antonio. Bueno, del pueblo Natabuela, ahora actualmente ya hasta las mujeres están ya aprendiendo a tocar los instrumentos, ellas también ya están conjuntamente con los hombres, ya tocan su guitarra, su rondín, su bandolín. Porque estamos cada día más fortaleciéndonos con lo que es el Inti Raymi. Estamos cada día más, la juventud le está gustando más lo que es las festividades culturales. Por eso es que las mujeres han puesto empeño hasta en ellas aprender a tocar los instrumentos. Ariruma, tal vez nos ayuda con las otras preguntitas, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo en principio quisiera también resaltar lo que dijo nuestra compañera reportera Toa, ¿no? Que donde haya un quichua, ahí se tendrá que celebrar el Inti Raymi, ¿cierto? Y eso es una cosa muy importante, porque si nos ponemos a pensar, manifestación cultural o espiritual que se celebra aquí en el Ecuador, ¿no?, ha logrado universalizarse como el Inti Raymi. No tenemos, ¿no? La que existe es el Inti Raymi, ¿no? Y lo más importante es que su propia población ha sido quien se ha encargado de universalizar esta importante celebración,
Y por esa misma razón es necesario que las nuevas generaciones pues nos pongamos a estudiar a profundidad la simbología espiritual, cultural, política, global de esta importante celebración, ¿no? Ahora, también creo que es fundamental resaltar el rol de las mujeres, ¿no? Lamentablemente por estas prácticas que ha dado un opacamiento de la importancia del papel de la mujer en todas las celebraciones, no solamente en el caso del Inti Raymi, ¿no? Y podemos, yo creo que debemos agradecer mucho a las mujeres, ¿no? Porque en este caso, pues, ha sido gracias a ese protagonismo y al rol que cumplen que se ha logrado mantener nuestras celebraciones, ¿no? Porque, digamos, de ellas, decir, cómo es la tecnología de preparar esta diversidad de chicha, ¿no? Estos preparados con mote también, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que cocinar en cocinas de gas y que cocinar, digamos, con leña, pues sale totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos mucho que agradecer, ¿no? Y por esa misma razón, a mí me parece que en estos últimos años, la presencia de las mujeres es cada vez más determinante, ¿no es cierto? En este año, por ejemplo, hemos visto varios videos de compañeras que están tocando las flautas, están haciendo sonar los churros, están con los bandolines, los violines, las guitarras, están con los rondines, ¿no? Que es una cosa muy importante el tema del manejo del rondín. Están cantando también, entonces eso es fundamental, ¿no? Yo creo que en este caso, en el caso de la celebración del Warmi Puncachi, ahí me parece a mí que es necesario, ¿no? Que las nuevas generaciones, su dirigencia y también las autoridades cantonales se reivindique el día de Warmi Punja y se le dé el valor que debe tener el Warmi Punja, ¿no es cierto? Garantizando las seguridades del caso, ¿no? Y también haciendo un compromiso, ¿no? De todos los distintos pueblos que se dan cita en estas fechas en Warmi Punja y en Cotacachi, para que reivindiquemos y se lo celebre pues de una manera como debe ser, ¿no es cierto? Entonces eso podría manifestar, ¿no? Y finalmente decir que el Inti Raymi, como dije hace un momentito, pues es una celebración que se ha globalizado y por otra parte también se está convirtiendo en una celebración que fomenta la interculturalidad, ¿no? Que digamos, tanto en Imbabura como en Pichincha podemos ver cómo la población mestiza se va involucrando y es parte también de esta celebración. Ariruma, mi pregunta va por el lado de la reafirmación política que mencionaste. Nosotros vemos en las plazas, en los parques de las ciudades, en el caso de Cotacachi y de Otavalo, Cotacachi especialmente, en el parque están representados los poderes políticos, ¿no es cierto? La iglesia también. Y conversando con miembros de las comunidades, siempre está ese espíritu de rebeldía, dicen, ese espíritu de decir Caipi mi canchi, como cantaban las señoras, las Warmis también en México, en el DF, en la calle principal, decía Toa, ¿no? ¿Con qué elementos, además de lo que es visible, el vestuario, la música, el canto, el baile, con qué otros elementos los quichuas estamos ocupando, empezamos a tomarnos simbólicamente esos espacios para ser visibles? ¿Nos puedes comentar? Bueno, yo creo que esta pandemia precisamente, ¿no? De alguna manera pues también nos sirve como una experiencia, sobre todo en este año
de cómo nuestra población le siente tan arraigado esta espiritualidad en su interior, ¿no? Y realmente se convierte en algo pues incontrolable, y por esa razón creo que la población en esta ocasión se arriesgó, ¿no? Se arriesgó tanto, y yo creo que precisamente ahí está la pregunta que debemos hacernos, ¿no es cierto? ¿Qué fuerza es la que nos mueve, nos empuja para que cada año nosotros nos preparemos a celebrar y nos arriesguemos a celebrar en plena época de pandemia, ¿no es cierto? Porque como hemos visto en los distintos videos, o sea, no importó que esté ahí la policía, no importó que esté el ejército, esa fuerza de los danzantes, ¿no? Esa fortaleza que se siente en la celebración, rompió cualquier tipo de cerco, ¿no? Entonces, y además, digamos, no es que con eso se haya llegado a la violencia, digamos, porque para los danzantes era importante llegar simbólicamente, ¿no?, a este espacio que es importante, que es el parque, ¿no es cierto?, que es como decía hace un momentito, es una reconstrucción simbólica de sus espacios sagrados, de su territorialidad también, ¿no? Y creo que lo que nos hace falta precisamente, ¿no?, para que esta parte de la festiva se complemente es el tema de la filosofía de la celebración y de su espiritualidad, ¿no? Esos elementos son importantes, y también, de hecho, pues ahora, digamos, desde el punto de vista histórico, cultural, es fundamental cómo nuestros pueblos, a pesar de tantas injusticias, ¿no?, a pesar de tener las leyes en contra, estas celebraciones pues han mantenido su identidad, han mantenido su gastronomía y su espiritualidad. Pero ¿cómo hacemos para ir recuperando esa espiritualidad, ¿no? Porque como tú mencionabas, hace siglos estamos viviendo esta erradicación de las idolatrías. En este momento tenemos las consecuencias, estamos viendo, y hablamos de interpretar, de reconstruir, de resemantizar inclusive, pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la receta? ¿A quién acudimos? Y desde la academia, a propósito de que tú estás en esos ámbitos, ¿qué están haciendo para que podamos ir recuperando esa memoria y la espiritualidad que le dan sentido, ¿no es cierto?, a todas estas prácticas culturales, para que no estemos solamente reproduciendo y bailando sin sentido? Bueno, ahí es, bueno, no sé si terminaste, pero se cortó, ¿no? En todo caso, yo creo que es muy importante precisamente, ¿no?, ir recuperando los trabajos que se hicieron en estas décadas de los años 70, 80, 90 también, y de lo que se viene trabajando con los distintos grupos también en estos últimos tiempos, ¿no? Y gran parte de los referentes está en la memoria de nuestros mayores, ¿no? Está también en las expresiones. Por ejemplo, siempre nuestras mayores pues han hablado de que es importante el Mailla y Shungo, ¿no?, que se refieren al tema del ayuno. Y antiguamente pues, antes de que lleguen las fechas principales de la celebración, por una parte, el tema de trabajar en el cuerpo en el sentido de hacer una especie de purgar el cuerpo para que se sane, se cure, recupere, digamos, su vitalidad, se libere de las toxinas, ¿no? Y por otra parte, pues también es importante porque es un momento, ¿no?, cuando se está en una suerte de concentración, de meditación, ¿no? Por otra parte, también es importante el tema de cómo antiguamente habían estos rituales
de energetización de los instrumentos, ¿no? De lo que la gente antes contaba, antes había la tradición también de dejar en el sereno, ¿no? De dejar en las huacas para que los instrumentos de música se energeticen. Y eso iba acompañado de unos rituales, unas plegarias, unos pagos, unas ofrendas, ¿no? A la Madre Tierra, para que de esa manera los instrumentos se energeticen y esa vitalidad de la Madre Tierra pues esté impregnada en los instrumentos, ¿no? Eso se complementa con el baño ritual también de las personas, ¿no? Por eso es que ustedes, si se fijan en Narciso, ¿no? Él se mantiene joven porque cada 22 de junio en la noche él se va a bañar en la cascada de Peguche, ¿no? Porque ese es el secreto. Ese ritual nos ayuda en cambio a la vitalización, también a la renovación de las energías de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y antiguamente, pues, de lo que comentan, se conoce, iban acompañados de un chamán, ¿no? Para que un yacha, o sea hombre o mujer, para que de esa manera pues se pueda cumplir debidamente estos rituales y esa renovación de la energía se vaya impregnando también en nosotros, ¿no? Hasta ahora, a buena hora, y ustedes pueden constatar, ¿no? Que otro de los rituales importantes es el tema de los castillos, ¿no? Entonces, la manera como se concibe, se organiza el castillo es una estrategia también de dar continuidad la celebración del Inti Raymi, ¿no es cierto? Entonces, son todos estos elementos que tenemos, esta ritualidad que necesitamos seguir profundizando para que conozcamos toda esta fuerza espiritual que tiene la celebración del Inti Raymi. Yo tengo una pregunta, Ariruma. Durante las tomas, ¿no es cierto?, de las plazas, también en muchos lugares, no en todas, estamos viendo que en óvalos no se dan los tincus, pero conocemos que en Cotacachi, en San Juan, Capilla, sí se dan los tincus, ¿no? Y dentro de esos tincos también hay la presencia de la sangre, ¿no? ¿Qué significado tiene el tinco y la presencia de la sangre? Bueno, eso precisamente, digamos, es parte de esta ritualidad, ¿no? Que ha subsistido de alguna manera, ¿no? Porque este concepto del tincuy lo podemos ver en las celebraciones en Perú, en Bolivia también, ¿no? Que tiene el mismo sentido, ¿no? El tema de que las comunidades del Hanan y las comunidades del Urin se confrontan, ¿no? En el lugar sagrado, en una suerte de expresar su agradecimiento a la Madre Tierra, ¿no? ¿Cómo se lo expresa? Digamos, manifestando y poniendo a flote, digamos, su vitalidad, su energía, ¿no es cierto? Y de confrontarse y a través de esta realidad, de esta confrontación, buscar nuevamente la armonización del ser de las personas, ¿no? En los documentales que podemos ver, no tanto de Bolivia como del Perú, ¿no? Aquí en el Ecuador muy poco, ¿no? Porque en el caso del Ecuador, el Inti Raymi, pues, en el Inti Raymi es la única celebración en donde veíamos, digamos, sobre todo antes, ¿no? En el caso de Otavalo, en la década de los 70, 80, creo que todavía podíamos ver estas confrontaciones entre las diversas comunidades y la plaza de San Juan prácticamente se convertía en una zona de casi como de guerra, ¿no es cierto? Entonces, y en la actualidad, pues de alguna manera, pues en Cotacachi se mantiene, pero ahí también tenemos un problema, ¿no es cierto?, de que muchos de los jóvenes que viven en la capital y que de pronto se han ido vinculando a distintos grupos urbanos, ¿no? En esta figura de pandillas, ¿no? No todos, pero digamos algunos, ¿no? Entonces cuando vienen, pues de pronto ahí vemos estas interferencias.
Por esa misma razón es importante trabajar en esta parte que estábamos comentando y que nos preguntaba Samia, ¿no? De la necesidad de profundizar y todo el tema de la parte espiritual, ¿no? Entonces, el Tincuy, pues, cuando les decía que podemos ver en estos documentales, ¿no? Es un momento de también como de renovación de energía, ¿no? Porque la gente se pelea, pero en los documentales podemos ver que muchos terminan abrazándose, ¿no? Y que en este caso de lo que hemos podido ir constatando, lo que antes sucedía en Otavalo y de lo que sucede en Cotacachi, pues digamos, no es que las comunidades queden enemistadas, ¿no es cierto? Es un ejercicio que subconscientemente se lo está realizando en homenaje a esta fecha importante, ¿no? Entonces ahí creo que es importante, es necesario que trabajemos desde esta parte de ir desarrollando, ¿no? El contenido de este ritual, ¿no? No para fortalecer, digamos, el tema de la confrontación, ¿no? Porque creo que se puede ir innovando también, ¿no es cierto? No necesariamente nosotros tenemos que mantener las cosas tal cual como fueron antes. Entonces yo creo que eso también se puede ir estudiando, ¿no? Y ver qué innovaciones hacemos, ¿no? Como ahora pues nuestros jóvenes en distintos lugares están realizando el Inti Raymi en distintas partes del mundo. Bueno, parece que ya el tiempo también nos vino encima. Más bien solamente agradecer a nuestros dos invitados por compartir sus conocimientos, sus prácticas, ¿no es cierto?, de la experiencia mismo. En el caso del compañero Antonio también, que desde muy joven empezó a celebrar y está aportando hasta ahora en el fortalecimiento de la identidad, de la cultura, también de celebrar, ¿no es cierto?, el Inti Raymi. No importa el nombre que estemos manejando por ahora, por ejemplo en Óvalos están celebrando como San Juan, San Pedrito, nos ha dicho, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, como nos ha dicho también Ariruma. Esperemos que ya con el tiempo también vayamos también retomando y también revalorando nombres propios, y eso sería el camino también para todos, ¿no? Y Ariruma, pues muchas gracias por haber participado, por habernos dado su tiempo para explicarnos y conocer un poco más lo que es el Inti Raymi. Samia. No, solamente agradecer a los invitados también de mi parte, a todo el cuerpo técnico que nos acompaña, invitarles para una futura ocasión, seguir conversando, seguir compartiendo y fortaleciendo entre todos los conocimientos sobre esta celebración tan importante para los pueblos originarios de acá del norte del Ecuador. Y también porque mientras más nos aperturamos y ofrecemos la información a la población no quichua que le interesa participar en el Inti Raymi, lo haga con respeto, con conocimiento y sujetándose a los, ¿cómo llamar?, a los protocolos, a las formas de ser y de realizarse la celebración del Inti Raymi, de tal forma que no haya no sé, distorsiones de la fiesta y terminemos en folclorización también, ¿no? Ese ha sido el objetivo de estos capítulos del Inti Raymi que estamos presentándoles también. La próxima semana vamos a estar ya el próximo jueves, ¿no? Vamos a estar ya con el último capítulo de estos especiales del Inti Raymi con el tema el aporte a la cultura universal mediante el Inti Raymi. Vamos a tener algunos invitados y muy interesantes como los de hoy, así que quedan todos invitados. Pedirles que a la audiencia que comparta esta publicación para que más personas puedan mirar, conocer, aprender y que nos dejen sus comentarios también.
Y una última recomendación, si usted está mirando este programa, este especial por primera vez y quisiera mirar los capítulos anteriores, que son 8 en total, usted puede ir a la página de APAC TV en Facebook, entrar a la lista de reproducción y ahí usted va a encontrar toda la lista de videos de todos los capítulos donde hemos desarrollado varios temas con relación al Inti Raymi. Eso nomás de mi parte. Narciso y don Antonio, sus últimas palabras. Bueno, yo no me queda más que agradecer aquí a APAC TV, que me ha hecho la cordial invitación acá para esta entrevista, para dar a conocer cómo es de lo que nosotros festejamos la cultura de Inti Raymi en Atahuela. Con eso nomás y muchas gracias, y ojalá no sea la última, ni la primera ni la última vez que nos hayan invitado. Ojalá alguna otra oportunidad para conversar. Muchísimas gracias a usted. Tus últimos comentarios, Ariroma, por favor. Bueno, agradecerles a todo el equipo técnico de APAC, a ti, Samia, a Narciso, también a don Antonio Manrique por acompañar esta actividad y darnos más ánimos. Y simplemente invitarles a que, si están por Quito, ¿no?, en este próximo Inti Raymi, acompañen las diversidades y diversidades. Ahora van a estar como priostes, como responsables de la coordinación, los compañeros de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Así que esperamos que nos acompañen en esta importante celebración y felicitaciones por esta importante iniciativa. De mi parte igual, agradecer a nuestros patrocinadores, también a Mercado Mayorista Plaza Pimán, que está ubicado justo frente a Peguche, también a la Hostería Tambo Inti, Daris Make Artist, y bueno, pues y a todos ustedes, a los técnicos que están tras cámaras y a todos quienes están viendo, acompañándonos en cada especial, y esperamos contar con su presencia también en nuestro último capítulo que estaremos el próximo jueves. El próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en APAC TV. Buena tarde o buena noche.